Bueno, bienvenidos a su sector Nutrición en tus manos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el síndrome metabólico, y justamente para que ustedes sepan qué es el síndrome metabólico, cuáles son sus causas, cómo es que ustedes pueden diagnosticar este problema, tenemos a las expertas. ¿Cómo está, licenciada? Un gusto de tenerla acá en el programa Hoy por Hoy. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y esperamos poder resolver todas las dudas que tengan al respecto. Por supuesto, también estamos acompañada con la experta en nutrición. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto también estar en el programa, gracias por la invitación. Nosotros nos encantados de tenerlos acá en su sector Nutrición en tus manos, y vamos a empezar por algo muy importante, ¿qué es el metabolismo? ¿Cuál es el síndrome metabólico para todos ustedes? Bueno, entendemos por metabolismo a todos estos procesos químicos que se van a dar dentro del organismo, que entre otras cosas nos ayudan a procesar los alimentos que nosotros vamos ingiriendo, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de síndrome metabólico estamos hablando de un conjunto de anormalidades que se van a presentar simultáneamente y que van a significar un riesgo cardiovascular. Y lo importante de esto es que es importante diagnosticarlo a tiempo, porque si nosotros dejamos que el síndrome metabólico continúe, puede darnos mayor riesgo cardiovascular de padecer diabetes tipo 2, por ejemplo. ¿Cómo es que nosotros identificamos en primer paso este problema? Bueno, en primer lugar, nosotros podemos darnos cuenta de esto cuando aumenta lo que es la grasa abdominal, ¿bien? Cuando nosotros tenemos un aumento de lo que es el perímetro abdominal, entonces debemos medirlo en el paciente. Para esto es importante que la persona asista. Si vemos que estamos con sobrepeso, tenga un aumento del perímetro abdominal, se hace una medición. Si nosotros tenemos mayor a 94 centímetros en los varones u 88 en las mujeres, entonces ya tenemos una obesidad abdominal. Este es el factor principal, porque a partir de lo que va a ser el aumento del perímetro abdominal van a venir el resto de los factores de riesgo asociados. Lo que sucede es que cuando yo tengo un aumento de la grasa central, esto nos da una visión indirecta de lo que es la grasa que está acumulada alrededor de los órganos. Y en realidad es esto lo que nos preocupa, ¿sí? Esta grasa que se acumula alrededor de los órganos es ahí donde se producen unas sustancias que se llaman adipoquinas. Y estas sustancias son proinflamatorias, protrombóticas, y van a desencadenar todos los factores de riesgo que van a estar asociados a este síndrome. Grandes problemas que también muchas personas no toman en cuenta. Como podemos ver, muchos dicen, no, estoy subiendo de peso, pero no vemos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos justamente con este problema? Bueno, si nosotros ya tenemos lo que es un incremento del perímetro abdominal, debemos asociar a otros factores de riesgo cardiovascular, ¿como cuáles? La hipertensión, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos presiones elevadas, va a ser otro factor de riesgo para el síndrome metabólico. Otro, la elevación de los triglicéridos, que de hecho estos son unos lípidos que son benéficos para el organismo, pero cuando se encuentran en la medida adecuada. Si estos se elevan por encima de la medida correcta, pues también son un factor de riesgo. Otro sería también la disminución de las HDL. Las HDL son unas lipoproteínas que son muy importantes para el cuerpo, porque son estas las que nos ayudan a eliminar el colesterol del organismo. Exacto. Y si disminuyen, pues es un factor de riesgo. Y después tendríamos lo que es la determinación de la glicemia en ayunas. Si nosotros tenemos niveles elevados, puede que estemos con una insulinoresistencia, que de hecho el síndrome metabólico desencadena con una insulinoresistencia. Excelente, y justamente usted estaba hablando que hay que tener buena alimentación, y también existen tanto vegetales como también algunos dulces, también cosas que no debemos consumir, y para eso estamos con la experta en nutrición, quien nos va a comentar qué es lo que debemos consumir cuando una persona ya está con este problema o para no tener este problema. Bueno, principalmente vamos a empezar con lo que es la prevención, ¿no? En la prevención, evidentemente, está el hecho de alimentarnos mucho mejor. En este caso, digamos, lo que nosotros trabajamos mucho es el tema de hacer las porciones correctas, porque aquí en Bolivia un gran problema que tenemos es de que consumimos un exceso de carbohidratos por desconocimiento de lo que son las porciones adecuadas. Exacto. Y muy aparte de eso también, creo que el factor más importante para una buena nutrición es educarnos. Entonces ahí es donde también entramos nosotros, ¿no? Justamente ya, digamos, si ya tenemos el problema, tenemos que entrar ya desde un ámbito más individual. Pero de todas maneras, ya para prevenir este problema, lo que nosotros trabajamos es un poco explicar y educar a las personas cuál es la función de cada uno de nuestros macronutrientes. Y en este caso tenemos cuáles son los macronutrientes. Tenemos proteínas, grasas y carbohidratos. Y como nos indicaba, ¿no? La doctora,
es de que cuando tenemos o sea, si tenemos un consumo muy elevado de grasa, Exacto. que normalmente en Bolivia no consumimos las grasas adecuadas. No. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo aquí quiero, no voy a entrar en términos muy técnicos justamente para poder permitir que entendamos el concepto, pero tenemos lo que son grasas saturadas y grasas poliinsaturadas. Tenemos las grasas buenas y las grasas malas, en este caso. Cuando tenemos grasas malas, nos referimos a las saturadas. ¿Por qué? Porque podríamos hablar, digamos, de una molécula que es menos absorbible, y esta es la que tapona las arterias. Entonces, justamente las personas que tienden a tener obesidad, muchas veces pasa justamente por el consumo de productos que tienen este tipo de grasas. Entonces, aquí hay que diferenciar en los productos que tienen grasas buenas y grasas malas. Las poliinsaturadas, ¿qué quiere decir? Que están compuestas por varias moléculas, lo cual quiere decir que se disgregan en la sangre, por así. Bueno, para explicarlo mejor, ¿no? Ya para que también lo entiendan, ¿no? Exacto. Entonces, se disgregan en la sangre, por lo cual pueden fluir mejor. Exacto. Entonces, en este caso, ¿dónde encontramos grasas malas? Justamente en todo lo que son productos... ya envasados, ¿no? Ya envasados, claro. Lo que tenga etiqueta, o sea, lo que ya está envasado, procesados en realidad. Nosotros hablamos mucho de los ultraprocesados y procesados. Obviamente hay niveles, ¿no? Pero cuando un producto tiene muchos químicos, etcétera, digamos, nosotros leemos una etiqueta, esta es una recomendación, ¿no? Y vemos que tiene ingredientes de los cuales no podemos leerlos o pronunciarlos, quiere decir que es un producto ultraprocesado. Entonces estamos más hablando, peligroso. Exactamente. Y si estamos, digamos, hablando de un producto no tan procesado, que obviamente cuando ya cocinamos ya estamos procesando los alimentos. Exacto. Pero cuando ya tiene aditivos, justamente ya podemos ver, digamos, cuál puede ser más conveniente para nosotros. Entonces, nuestro propósito también es justamente fomentar el consumo de alimentos más naturales. Lo cual acá en Bolivia es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que una persona, especialmente el paciente que ya tiene este problema, ya está con la doctora le recomienda, entra la nutricionista, le dice esta es tu dieta, pero no cumplen al pie. ¿Qué es lo que pasa si ellos, digamos, ya usted le da una dieta, pero no cumplen con estos requisitos? Bueno, es que aquí también hay que entender de que es muy difícil cambiar hábitos alimentarios. O sea, es un tema que también hay que trabajar. Creo que hasta nosotros personalmente también a veces nos cuesta, justamente por el tema del estilo de vida que llevamos últimamente. Porque es mucho más fácil, digamos, ir por una galleta que, digamos, por un plato, ¿no? Que por un plato, que preparar algo. Pero claro. Actualmente, como digo, Bolivia es muy rica en alimentos, como digo, que no son procesados, porque, por ejemplo, tenemos lo que son frutos secos, que son grasas saludables. Y entonces, en vez de consumir una galleta, podemos consumir una porción, digamos, de almendras, que nos va a dar mucho más beneficio que, digamos, consumir una galleta. O sea, yo aquí no quiero entrar en un concepto que habla, ¿no?, de lo que son los alimentos buenos y malos, porque no hay alimento bueno y malo. Simplemente yo voy por el concepto de que tenemos que ver, digamos, qué alimentos nos ayudan más. Y aquí es, como digo, para cambiar un poco lo que es los hábitos, me gusta entrar en esta dinámica, que es lo que yo, o sea, aconsejo mucho, es justamente elegir, digamos. A mí me encantan las galletas, las amo, sí, por así decirlo, ¿no? Amo las galletas y lo que yo quisiera, o sea, yo las elijo con amor. Pues eso ya puede sonar un poco cursi, pero de todas maneras, yo las elijo con mucho amor, pero también me pongo a pensar, digo, ellas me devuelven la misma salud, o sea, el mismo amor con el cual yo las elijo en mi salud, porque hay alimentos para el alma también, ¿no? Hay cosas que nos gustan. Sí. Pero cuando nosotros ya entramos en esta dinámica justamente de elegir un alimento, tomando en cuenta eso, es como que ya asumimos también las consecuencias que pueden llevar. Puedo comer una porción, porque como le digo, el problema está en que las porciones las excedemos. Y es como que elegimos un pique por amor y nos los acabamos. Exacto, o sea, es como dice, no tomamos conciencia de cuándo es la porción adecuada. Exacto. Y justamente aquí voy a explicar un poquito justamente para el tema de las porciones con un platito. Por favor. Bueno, tenemos, como les decía, lo que son las proteínas, las grasas, proteínas y carbohidratos. Dividimos el plato en dos y la otra mitad del plato en dos partes. En este lado tenemos todo lo que es ensaladas, todo lo que es carbohidratos que son simples, que se absorben rápido, y tenemos proteínas y grasas. Carbohidratos complejos y lo que es proteína. En este lado tenemos proteína y aquí tenemos carbohidrato y aquí tenemos la ensalada. Esa sería una porción adecuada, digamos. La mitad de ensalada, un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidrato complejo, que sería arroz. Estaría espectacular, ¿no? Claro, esa sería una porción. Ya tomando en cuenta eso, ya nos puede ayudar bastante, ¿no?, con el tema de saber administrar y justamente para poder evitar estos problemas. Tener un equilibrio, ¿no? Exacto. El tema está justamente que excedemos las porciones y en este caso muchas veces es el carbohidrato. Perfecto. Y la grasa. No, es muy completo. Este tema es muy largo, lo podríamos abordar y hablar de muchos temas, pero antes de terminar yo quiero que por favor nos dé qué recomendaciones
soluciones les da a toda esta gente que ya sufre de este problema, ¿no? Porque me imagino que unos ya están en un nivel 2, tal vez, ¿no? Bueno, lo importante es que cuando yo ya identifico que estoy con sobrepeso, me veo la pancita muy grande, entonces sería importante hacer una consulta con el médico, que me hagan una medición adecuada, que me pidan los laboratorios adecuados para poder determinar si ya tengo factores de riesgo cardiovascular. Entonces, una vez que esto sea diagnosticado, se puede seguir un tratamiento y, como dijo aquí Luciana, lo más importante aquí va a ser la nutrición. Exactamente. El pilar fundamental y el ejercicio. Así que, entre ambos. Así es. Combinados, ¿no? Ambos tienen que ir de la mano también para que el paciente también ya pueda recuperar y de esta manera también ya pueda salir de este problema. Por favor, algo más que nos estemos olvidando, licenciada. Justamente lo que comentó, ¿no? Del ejercicio, no necesariamente tiene que ser correr y nada, sino tal vez a veces es simplemente cambiar algunos hábitos, subir las gradas, caminar un poco más, etcétera, ¿no? Eso es generar movimiento. No usen el ascensor. Exacto. Exactamente. También, si es que pueden parquear, como dicen, ¿no? El auto un poquito más lejos y procurar hacer un poquito más de movimiento. Perfecto. Esa es una manera de iniciar el ejercicio. Y la alimentación, como decía, ¿no? Primordial. Informarse justamente de las porciones adecuadas y también de lo que es bueno y lo que tal vez nos da más beneficios y lo que también nos genera más problemas, ¿no? O sea, con los procesados, esa idea de leer las etiquetas, etcétera, ¿no? Entonces, perfecto. Sería... Perfecto, doctora, tal vez algo más que quiera acotar antes de terminar. Bueno, decirles que lo más importante es prevenir. Antes que hacer un tratamiento farmacológico, mejor hagámoslo a través de la nutrición con alimentos que sean saludables para nosotros. Y es así que formamos nosotros aquí en la universidad a los estudiantes en la carrera de nutrición y dietética a nivel licenciatura. Invitación a toda la gente que tal vez no sabe qué va a estudiar. Bueno, es que actualmente nutrición, como decía, es más que todo para la prevención, ¿no? Entonces, si nosotros prevenimos una enfermedad, ya estamos, o sea, ya no tenemos que, no lo digo porque no quiero, que ya estamos evitando, digamos, tener problemas a largo plazo. Entonces, el primer paso para nuestra salud es prevenir algunos problemas. Y justamente eres lo que comes, y es verdad. Entonces, exacto. Si quieres salud, come saludable. Es un excelente ejemplo. De esta manera les agradezco a las dos licenciadas que han estado acompañándonos en Tu Sector, Nutrición en tus Manos. Ya el próximo jueves estaremos con más información. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Igual muchas gracias a ustedes. De esta manera cerramos Su Sector, Nutrición en tus Manos y continuamos con más acá en tu programa Hoy por Hoy.